investigador? Yo soy Ayla Piñol, formo parte del grupo de trabajo que está trabajando ahora en el Barranco de Biznar. Soy arqueóloga de formación y ahora mismo estoy como antropóloga en el laboratorio haciendo los estudios a los restos. ¿Este apellido viene de Cataluña? Es valenciano, sobre todo. ¿Tú has dicho que eras antropóloga también? Sí, hice el máster a la carrera en arqueología y el máster aquí en antropología forense. Yo te tenía como antropóloga más que como arqueóloga. Es que yo reivindico mi formación, pero ahora mismo mis funciones son únicamente como antropóloga. ¿Qué te atrajo inicialmente de arqueología y antropología? Yo ya cuando empecé la carrera, antes de empezar la carrera, yo ya sabía que quería trabajar en fosas comunes. No sabía muy bien por qué, pero sabía que quería acabar en esto. Y hice todo lo posible, tanto como voluntaria como luego a nivel de formación, para poder acabar trabajando en la recuperación de la memoria y, por tanto, en la exhumación de fosas comunes. ¿Qué estudia la antropología? La antropología estudia los huesos de los humanos, generalmente, y nosotros intentamos, sobre todo aquí, ver qué le ha sucedido a la vida de la persona a través de las marcas o de los restos óseos. ¿Desde cuándo trabajas en antropología o arqueología? Empecé ya trabajando en 2022, si no recuerdo mal, 21-22. Empecé en el cementerio de Paterna, en un pueblo cerca de Valencia, y cuando empecé el máster, empecé aquí de voluntaria y ya luego como trabajadora. El método de estudio desde hace 1000 años y los del Barranco de Biznar es el mismo. La metodología no, ha cambiado. Ha cambiado. Sí, las primeras prospecciones, si no recuerdo mal, se hicieron con un tipo de sonda que era únicamente para localizar huesos y ahora nosotros abrimos sondeos con el objetivo de localizar fosas en base a prospección con detector de metales, a estudios geológicos, a estudios con geofísica, y una vez ya hemos localizado fosa ya entra la metodología un poco más antropológica, que es la de localizar los huesos e intentar preservarlos al máximo hasta que haya una entrega y ya la familia decida qué hacer con esos restos. ¿Cómo se determina la antigüedad de los restos? No estoy refiriéndome concretamente en el Barranco, sino en general. Si son huesos muy antiguos, se puede utilizar carbono 14. Si ya son huesos más recientes, pues a partir de los métodos de descomposición o algún tipo basándonos en la zona en la que están enterrados, pues se puede determinar si son más antiguos o menos. Una datación exacta, a no ser que sea por un contexto muy específico, como es este caso, es muy difícil poner un año exacto, sobre todo cuando ya han pasado más de 30 años. Vamos a referirnos ahora concretamente al Barranco. ¿Cuál es el proceso que sigue para la exhumación de una fosa? Lo primero que hacemos es abrir en extensión, tanto para que sea cómodo para trabajar como para que se haga una muy buena localización de lo que es la fosa, y a partir de ahí se deja todo excavado lo más a vista que se pueda. Nosotros exhumamos en orden contrario a la deposición de los cuerpos, por tanto el primer cuerpo que exhumamos nosotros es el último que se depositó y que por tanto está por encima del resto. Si hay algo que nos está indicando que la deposición puede ser distinta, pues paramos, miramos y ya continuamos con la excavación y exhumación. ¿Cómo se identifican y documentan los restos? A través de unas fichas antropológicas que se complementan tanto en campo como luego en laboratorio, y con fotografías, muchísimas fotografías, para luego hacer una fotogrametría que, si no recuerdo mal, mi compañero Félix ya te lo habrá explicado, y con eso nosotros también nos ayuda a trabajar. ¿Qué características morfológicas hacen diferenciar a un hombre de una mujer en sus restos óseos? Especialmente coxales y cráneos. Los coxales de una mujer, lo que viene siendo la pelvis, tienen que estar por biología
preparados para dar a luz. Entonces eso les da unas características morfológicas que serían bastante distintas a las de un hombre, que sería como más estrecho porque no necesita estar preparado biológicamente para dar a luz. Sino el cráneo también tiene marcadores más diferenciadores que nos ayudan en caso de no haber conservado la pelvis o que esté muy dañada, utilizamos el cráneo. Y si no, por robustez de los huesos también se puede hacer. De hecho, utilizamos también de forma paralela, sacamos medidas de los huesos y aplicamos una metodología que es de caracteres discriminantes, que es una tesis de la catedrática no, que es la actual coordinadora del máster en antropología, que su tesis se basa en aplicar un método para distinguir hombres y mujeres en huesos largos que son más complicados para determinar un sexo. Aparte del ADN, evidentemente. Claro, sí, el ADN, pero como el ADN siempre tarda un poco más y no en todos los casos se puede utilizar el ADN, pues en estos casos utilizaríamos también ese método. ¿Cómo es la colaboración entre distintos equipos profesionales, arqueólogos, historiadores, sociólogos? ¿Cómo es ese trabajo conjunto para llegar a un mismo fin? En este tipo de equipos es muy fácil porque estamos todos juntos todo el rato, el trabajo es muy paralelo, entonces hay una comunicación mucho más fluida que quizás si estuviésemos mucho más separados. Si solo los arqueólogos trabajasen en un sitio y luego los antropólogos hiciésemos nuestro trabajo en otro sitio sería más difícil. En este caso la comunicación es siempre fluida, todos nos preguntamos las dudas que nos puedan surgir tanto de los restos como de los materiales, que nos ayudan también a confirmar o a desmentir hipótesis que podamos tener nosotros. ¿Cómo se determina la causa de la muerte? Siempre claro, evidentemente, que no sea en la cabeza, que no sea, por ejemplo, si el disparo ha sido al corazón, ¿cómo se determina la causa de la muerte? Nosotros no determinemos como tal la causa, sino la forma en la que hayan podido morir, porque sabemos que hay un traumatismo en el cráneo que sería incompatible con la vida, entonces eso sabemos que si no ha muerto por eso podría haber muerto por eso. Si el traumatismo o el impacto deja rastro en tejido blando, que llamamos nosotros, a que sea musculatura solo, que no haya dejado una marca en el hueso, nosotros no podríamos determinar una forma de la muerte, pero por el tipo de contexto sigue siendo muerte violenta y sigue siendo un delito, aunque ahora mismo no esté tipificado como tal, pero seguiría siendo un delito solo por el tipo de contexto. En la última cosa han aparecido cuatro personas. ¿Se saben ya el género? Sabemos el sexo biológico. Hasta ahora creemos que son todos hombres, aún no hemos empezado el estudio, empezaremos a lo largo de esta semana y la que viene, ya tendremos el estudio hecho. Hasta ahora sabemos que son hombres, 2 de ellos sabemos que son mayores, pero no podemos dar un rango ahora mismo. ¿Cómo se preservan y manejan los restos durante y después de la exhumación? A nosotros ya nos los traen totalmente individualizados. Nosotros procuramos que las condiciones sean lo menos cambiantes posible. Por eso están en bandejas, intentamos que estén lo más secos posible antes de guardarlos. Incluso durante la limpieza, en el caso de invierno, hemos tenido una estufa puesta casi 24 horas para que el secado fuese lo más progresivo pero lo más rápido posible, para que eso no siga degradando el hueso. Intentamos siempre quitar todas las raíces que no sean posibles sin degradar más el hueso, porque la acidez de estas degrada muchísimo más rápido. Y una vez están secos, ya es cuando empezamos nosotros el estudio. No empezamos a manipular un hueso que creemos que está mojado o muy húmedo, porque eso es perjudicial, la fragilidad aumenta mucho. Intentamos que siempre que se manipulen y que se guarden estén siempre totalmente secos. ¿Qué protocolos se siguen para asegurarse de que los restos se manejan con dignidad y respeto? Nosotros creo que no tenemos un protocolo como tal escrito, lo hacemos como si fuesen nuestros. Como sabemos todos los casos, tanto en estos de memoria histórica especialmente, pero también si fuesen romanos, los restos se tratan como si fuesen tus propios familiares.
Entonces no tenemos un protocolo como tal, pero el respeto siempre es el máximo, el cuidado siempre es el máximo y por eso intentamos que la preservación sea la mejor, porque para nosotros es un trabajo que implica, que sabemos lo que implica posteriormente. Soy consciente. Claro. ¿Y cuál es el proceso para comparar y cotejar el ADN con los familiares? Nosotros sacamos ese proceso, se hace normalmente en laboratorio, bueno, siempre en el laboratorio de genética. Nosotros lo único que hacemos es extracción de la muestra. Entonces, lo que explicamos nosotros o lo que podemos aplicar es lo más básico, de asegurarnos que el hisopado bucal que estamos sacando o la muestra familiar que estamos sacando sea la más adecuada posible, haciendo una entrevista y dejando todo bien plasmado para que genética lo pueda cotejar con la mayor facilidad y rapidez posible, intentando sacar las muestras óseas que sean más apropiadas, que nos permita el esqueleto. Muchas veces en genética nos han dicho que el hueso más apropiado sería el petroso, pero es que a veces no es posible enviar ese hueso porque está muy degradado, porque sabemos que si enviamos un hueso degradado va a haber que extraer otra muestra más, entonces evitamos que, teniendo nosotros el conocimiento, enviar tantas muestras para que el esqueleto que entreguemos en una futura identificación esté lo más completo posible. ¿Por qué la petrosa? Porque los estudios que han hecho desde el laboratorio de genética para buscar el hueso más apto ha dicho que ese es un hueso que está dando hasta ahora muy buenos resultados, que suele conservarse muy bien en todos los restos. Claro, en estos casos es más complicado porque el impacto suele ser en el cráneo, entonces igual ahí es más afectado, pero en general la muestra genética que se pueda extraer de la petrosa suele ser buena, pues porque está muy bien conservada, está protegida por el cráneo, entonces siempre da mejores resultados porque no es tan fácil que se degrade como puede ser un fémur o un molar. ¿Qué tipo de información se puede extraer a partir del análisis de huesos? ¿A nivel antropológico o a nivel genético? ¿Antropológico? Extraemos mucha información, podemos extraer mucha información sobre la vida de un individuo, tanto a nivel muscular, muchas veces, de ejercicios repetitivos que podría hacer una persona, de si tuvo una fractura que ya está consolidada, si tuvo una cojera o no, si ha tenido enfermedades igual en la infancia o periodos en los que su nutrición o su crecimiento se haya ralentizado, ese tipo de información la podemos extraer de los huesos más allá del sexo y la edad. ¿Qué medidas se toman para proteger el sitio de sumación de daño o contaminación? Nosotros ya estamos hisopados, entonces la carpa forma parte de la protección de evitar que se contaminen los restos con ADN ajeno tanto al del equipo como el suyo propio de los restos. La carpa es el primer perimetraje que hay, es la primera barrera de protección. Últimamente, por desgracia, hemos tenido robos, instalamos primero cámaras en los exteriores y al final hemos instalado una cámara en el interior de las carpas, al menos en las que se esté trabajando de forma activa en una fosa, para evitar que los restos salgan perjudicados por la acción de gente que es ajena al equipo y a interesados que puedan acercarse a la fosa por curiosidad o por conocimiento. Aún así, nosotros siempre intentamos repartir mascarillas tanto a la gente que visita la fosa como a la gente que quiera visitar el laboratorio para evitar que haya una contaminación cruzada del ADN de los restos. En este trabajo, ¿cuál ha sido lo que más te ha impactado en la exhumación? La violencia que se ejerce sobre los restos siempre te marca. Luego hay casos que te marcan especialmente, como pueden ser el del niño o en algún caso de mujeres que está reconstruyendo un cráneo y ves que tiene 5 o 6 impactos solo en el cráneo. Entonces eso te
te afecta, aunque nosotros intentemos por salud mental intentar distanciarnos lo máximo posible, pero siempre hay casos que te afectan y no tienen por qué ser específicos de por edad o por sexo, sino que ese día te sientas como más identificado. ¿Cómo separáis el trabajo de la vida cotidiana? Creo que no podemos a veces. O sea, lo que nos pasa en la vida nos acaba afectando aquí y muchas veces al revés. En casos específicos que luego que hayas estado trabajando y llegues a casa y te hundas, porque aquí intentas aguantar, pero luego todo te pasa factura. Entonces para nosotros es muy difícil separar, muchos somos amigos, entonces nos contamos lo que nos pasa en casa y cuando lleguemos a casa muchas veces contamos lo que pasa en el trabajo. Entonces no hay una forma de separar aquí en este contexto la vida del trabajo. Una compañera tuya me dijo que soñaba por las noches, no concretamente con la fosa, pero sí con los niños desaparecidos. ¿Tú sueñas tienes sueños con la fosa? Me pasó mucho al principio, que sí que tuve una temporada que soñaba con el contexto más que o con la ubicación, pero por suerte de momento no me ha pasado. Sí, obviamente relaciono en casa y me caliento la cabeza y sufro con ellos porque al fin y al cabo nosotros muchas veces sabemos más sobre la vida de la víctima que sus propios familiares, porque por la situación de olvido forzado ellos no recuerdan y nosotros estamos viendo esa vida y a veces esa muerte también. ¿Qué harás cuando termines aquí en el barranco de Vigna? Intentar buscar otro equipo en el que poder seguir participando, ayudando a recuperar víctimas. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, mucho. Pues hemos terminado. Muchas gracias. Nada.